Para continuar con el estudio de la pedagogía crítica que ya iniciamos en el video anterior, partiendo de los dos grandes paradigmas educativos y pasando por la época de la modernidad como conformadora de este paradigma tradicional, vamos a continuar ahora con la visión de la teoría crítica o este paradigma crítico, cuyo propósito es criticar a la modernidad y todo lo que vino después, ¿no? Y también, por otra parte, la idea de o la posibilidad de recuperar los aspectos emancipadores del discurso. Recordemos que la modernidad nos prometió libertad, igualdad, fraternidad, nos prometió riquezas, nos prometió desarrollo social. Sin embargo, esto no se cumplió, ¿sí? Esto es lo que nos afirman los teóricos críticos. Para ellos es posible, a pesar de todo, que recuperemos este proyecto original de la modernidad, de la ilustración, de la Revolución Francesa. Y esto para reconstruir una sociedad más justa, más libre, solidaria y democrática, es decir, recuperar estos valores, ¿no? Para la teoría crítica es importante mencionar que la barbarie o esta capacidad del ser humano para dañar el medio ambiente, para dañar a otros seres humanos, para realizar holocaustos y para cometer injusticias, no es algo casual, ¿sí? No es algo que no tenga un sentido, sino que tiene una intención. ¿Sí? Recordemos que los primeros teóricos críticos analizaron a fondo la barbarie nazi. Entonces, ante esta capacidad del ser humano de cometer actos criminales tan tremendos, ellos se cuestionan y dicen, es que esto no es fortuito, esto tiene un sentido, ¿sí? El sistema capitalista para ellos es el origen de todo esto, el sistema hegemónico del poder que mantiene a las masas en el fondo, en la última línea de la escala social. Y así es como lo analizan, ¿no? Ellos, dentro de este análisis, toman partido a favor de las minorías, de los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues los trabajadores, las mujeres, las etnias, los migrantes. Estos representantes de la teoría crítica nos hablan de que las masas son manipuladas por los poderes hegemónicos. Hablan mucho de los medios masivos. Actualmente podemos incluir en esos medios masivos a todo lo relacionado con el Internet, ¿sí? Desde el poder nos manejan cómo deben ser nuestros tiempos, es decir, piensen en cómo nos levantamos actualmente y lo primero que hacemos es ir a nuestro teléfono y consultar qué pasa en Instagram, qué pasa en Facebook, qué pasa en Snapchat y qué pasa en cualquier red social. Vamos a ver videos, es decir, todos nuestros tiempos están llenos de consumo de la industria cultural, ¿sí? Y a través de esto se manipula a las personas para que su tiempo no sea propio, su diversión no sea auténtica, todo está partiendo de una manipulación desde el poder, ¿sí? Así que nos ven los teóricos críticos como marionetas, que somos simplemente muñecos movidos por el poder a través de los medios de comunicación, ¿no? Sin que podamos oponernos, ¿sí? Piensen actualmente en qué posibilidades tiene una persona de vivir sin un teléfono inteligente. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a alguien que no tiene redes sociales, a alguien que no conoce el último video de YouTube o el último meme, ¿sí? Los vemos como extraños, así que toda la cultura va enfocada a que seamos iguales. Eso es lo que nos afirman los teóricos críticos. Sin embargo, ellos nos dicen, hay una posibilidad de buscar la libertad, la solidaridad, la justicia social frente a esta opresión. Ellos ven como una posibilidad el cambio educativo.
Entonces nos dicen cómo se reproduce el sistema dominante y de qué manera se puede ligar o relacionar la lucha de resistencia contrahegemónica, es decir, esta lucha contra el poder absoluto, cómo la podemos relacionar con la escuela, ¿sí? Con las que se desarrollan a nivel de la sociedad global. Aquí tenemos unos carteles que nos representan esta lucha desde comunidades educativas hacia luchas que se salen de la escuela. Es decir, desde la escuela se busca una reacción a situaciones sociales externas. Para la teoría crítica, educar no solamente es instruir imparcialmente, ¿sí? Como dicen los positivistas, sino que el fin de la educación debe ser politizar los procesos educativos. Que el educando, que el alumno se convierta en educador de sí mismo, que logre el desarrollo autónomo y que también tome conciencia de aquellas luchas que se pueden librar desde la escuela por su propia libertad, ¿sí? Y que esta lucha desde la escuela debe estar unida a la emancipación o a la liberación de todos los oprimidos. En todos los procesos educativos, el educador y el educando se integran, se condensan. Ambos deben aprender, descubrir e incorporar el valor que todo bien cultural encierra y usarlo críticamente. Estas son las ideas de la teoría crítica. Para ellos, todo proceso educativo debe aspirar a que cada alumno realice una actividad intencional, es decir, con una intención propia, no externa, y que se convierta en educador de sí mismo, que se autoeduque, que supere la heteroeducación, es decir, que no necesite la dirección del profesor ni de la escuela. La teoría y la pedagogía crítica provienen de manera multidisciplinaria, conjugando diversas teorías como una integración originalmente de la sociología, el psicoanálisis y la economía para construir un paradigma que cuestione toda la irracionalidad de la modernidad, todas esas incongruencias que nos ha traído los sistemas globales actuales y que al mismo tiempo facilite la recuperación de sus aspectos liberadores y progresistas. Para empezar a entrar de lleno a la pedagogía crítica, vamos a estudiar a unos cuantos representantes de la pedagogía crítica. Aunque pueden parecer densos, complejos, vamos a tratarlos de ver de la manera más sencilla. En este video vamos a abarcar nada más unos cuantos y continuaremos con un tercer video. El primer representante es Antonio Gramsci. Él vivió de 1891 a 1937 y él estaba muy apegado a una filosofía e ideología socialista, ¿sí? Por ahí se dice que alguno de sus méritos fue haberles enseñado a los obreros a conocer el mundo fundado en el antagonismo de clases, esta lucha de clases que nos presentaban Marx y los socialistas, y la necesidad de luchar por un nuevo orden donde no hubiera ni explotadores ni explotados, ¿no? Para ellos eso era la sociedad socialista. Gramsci nos dice que la clase burguesa mantiene su dominio no solo debido a su poder económico y a la coerción física, sino también al control ideológico. Si se fijan, seguimos esta línea, ¿no? De ver a la sociedad como dividida en dos partes, el gran poder hegemónico que nos manipula y los dominados, ¿no? Los que quedamos abajo. Gramsci nos habla de mecanismos de control, de cómo persuaden y dominan a las clases no pudientes y cómo este proceso de control se va haciendo cada vez más sutil, ¿no? En donde la burguesía o quienes tienen el poder económico y de expresión
mantienen ese control, mantienen ese poder a través de diversas instituciones, la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela. Gramsci nos dice que estas grandes organizaciones o el conjunto cultural de la sociedad civil, que generalmente se encuentra bajo control estatal, transmiten la ideología, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen a través de las universidades y las academias cuál es la alta cultura, ¿sí? Cuál es la lengua que es adecuada, cuál es la concepción del mundo que es adecuada, ¿sí? Pensemos en nuestro México, por ejemplo, con tantas etnias, tanta diversidad lingüística, sin embargo, desde el Estado se nos impone que el idioma correcto es el español, ¿sí? Si yo nazco en una etnia en donde se habla yaqui, yo debo hacer a un lado esa lengua y empezar a hablar y a comunicarme y a expresarme en español. Si yo hago una publicación en el idioma mayo, pues se queda sin lectores, ¿sí? Desde ahí ya viene el control, desde el lenguaje, ¿no? Así que nos dice Gramsci que los intelectuales de las clases que no son poderosas deben luchar en el campo cultural desde la escuela para construir nuevas formas de poder, es decir, desarrollar poder que no sea parte del gran control. El segundo autor, y este lo vamos a ver tal vez en dos partes porque es muy importante, sus ideas son muy poderosas, es Paulo Freire. Paulo Freire decía que todo acto educativo es un acto político. Político no en el sentido de política electoral o política de partido, sino de toma de postura, ¿sí? Su interés era desarrollar una educación liberadora, educación para la libertad, educación de la esperanza, le llaman a las ideas de Freire. Y está teniendo como fin último la humanización del hombre. El ser humano como este ser independiente, autónomo, que es capaz de crear y que es capaz de desarrollar ideas propias más allá de lo que se le dice o se le impone desde el poder. Paulo Freire critica la educación tradicional y recordemos que Paulo Freire inició su trabajo en Brasil, él es brasileño y todo su trabajo se enmarcó en el contexto histórico brasileño, un país lleno de pobreza, lleno de marginación, de racismo. Así es que él se encontró con una situación de analfabetismo generalizado. Así es que él trabajó con adultos que no estaban alfabetizados y descubrió que en el pueblo había un gran poder, ¿sí? Y que a través de un trabajo crítico, de concientización, era como el pueblo podría movilizar la situación de pobreza de su país, ¿no? Entonces, para él, su misión consistía en hacer avanzar a la sociedad, en el caso particular de Brasil, hacia una etapa más abierta o más democrática para que esto pudiera llevarse a cabo era necesario que el pueblo concientizara su propio papel en este cambio. Se habla de la educación bancaria como uno de los conceptos principales de Paulo Freire. Esta educación bancaria consiste con el primer paradigma que vimos en el video anterior, el paradigma tradicional, donde el educador deposita o dona sus conocimientos al educando y el educando simplemente es el recipiente que archiva, ¿no? Que archiva el conocimiento. El educador, en un proceso de asistencia, pues acaba con la ignorancia y genera conocimientos. La solución para esto, según Freire, es el análisis crítico. Y este análisis crítico vamos a ver en el siguiente video cómo lo trabajó desde el trabajo comunitario, desde las bases sociales de su comunidad y cómo a través de la alfabetización fue
formando una sociedad más consciente y más capaz de liberarse a sí misma.